Eh, a veces lo escuchamos, a veces lo hemos vivido, pero a veces somos nosotros mismos los que con nuestras decisiones decimos o expresamos esta frase: yo quiero vivir mi vida como yo quiero, con mis propias decisiones, con mi propia forma de ser, sin depender de nadie. El sistema nos muestra en muchas oportunidades que la libertad es irnos, dejar, ¿cierto?, las reglas de lado, dejar las buenas costumbres, el respeto. En este último tiempo se ve mucho que hay jóvenes que quieren ser libres y demuestran esa libertad rompiendo cosas, ¿cierto?, o enfrentándose a las autoridades, o corrompiendo el sistema, o desordenando, ¿cierto? Pero a veces somos nosotros los que estamos con esta misma actitud. A veces somos nosotros los que tenemos esta misma actitud frente a la palabra del Señor o frente a lo que Dios nos enseña. Y esta especie de situación viene a nuestras vidas a introducirnos en un estado de esclavitud más que de libertad. Entonces, a veces nosotros nos encontramos en esa situación en la que me quiero sentir libre ahora de todo, de las responsabilidades, de la situación que estoy viviendo, o del problema, o de lo que estoy enfrentando. Pero la única libertad es poder encontrarnos en el Señor, poder ser hallados en Cristo. La libertad para la esclavitud, la única libertad es Cristo en nosotros gobernando. Y nuestra forma natural de pensar es estar en libertad, pero fuera del Señor, fuera del gobierno de Dios. Y es una mentira que el sistema por mucho tiempo nos ha venido mostrando. Y en muchas oportunidades, ¿cierto?, nosotros cedemos a esta mentira, a esta influencia, a esta forma de pensamiento. Pero cuando nosotros vamos y buscamos la palabra del Señor para saber cuál es la dirección que Dios nos muestra desde el comienzo, desde el inicio, desde Génesis, podemos ver que Satanás en el sistema y a nosotros mismos nos viene mintiendo, nos viene tergiversando lo que el Señor nos ha dicho, para que pensemos que la libertad está fuera de Dios, que la libertad o que la solución está fuera del gobierno del Señor. Pero, bueno, como les decía, en Génesis 3 podemos ver, y yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído, ¿cierto? Satanás vino en forma de serpiente, dice la palabra, a engañar lo que el Señor estaba haciendo, lo que el Señor había instituido, a corromper con una mentira todo lo que el Señor había planeado hacer, ¿cierto? Entonces Satanás le dijo a Eva, ¿cierto? Le dijo: no vas a morir si comes de otro árbol, sino que vas a ser igual a Dios, ¿sí? No vas a morir. Serán abiertos tus ojos, dice la palabra, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y te das cuenta que la libertad siempre nos muestra una perspectiva totalmente errada. Y lo que nosotros queremos hacer siempre, lo que la carne quiere hacer, es ser libre o independiente del gobierno de Dios. Entonces, la mentira de Satanás siempre va a venir sobre nosotros para mostrarnos que fuera del Señor hay libertad, que fuera del gobierno de Dios hay libertad. Pero la serpiente, eso es lo que es Satanás, el sistema, nosotros mismos incluso nos podemos enredar con esta mentira, pensando que siendo independientes del gobierno de Dios vamos a estar bien. Muchas personas, yo he escuchado que muchas personas dicen: no, yo creo en Dios, pero a mi manera.
con esa independencia, ¿cierto? Que nos viene mostrando desde el inicio de los tiempos. La palabra nos muestra eso, que esta independencia, este sentido de independencia de Dios es un engaño para que nosotros estemos fuera del Señor y no seamos hallados en Él. Fuera del Señor no hay nada bueno para nosotros. Lo sabemos, ¿cierto? Entonces Satanás vino y le mostró esta independencia de Dios a Adán y Eva. Y ellos escucharon. Y cuando ellos escucharon, dijeron, hoy tiene razón. Y nosotros decimos lo mismo. Cuando nuestra justicia viene a hablarnos en primera persona, nuestra justicia no gobernada por el Señor. La mentira de Satanás viene y nos habla en primera persona y nos dice, no, si no va a pasar nada. Tú tranquilo, si no va a pasar nada. No te vas a morir. Eso dijo la serpiente, no te vas a morir. Tú tranquilo, tú come lo que tú quieras. Eso le dijo, no te va a pasar nada. Come lo que tú desees, no te va a pasar nada. Pero eso vino a hacer la serpiente y corrompió la creación de Dios. Corrompió lo que el Señor estaba haciendo. Entonces la mentira de Satanás viene a corromper y apartarnos del propósito que Dios tiene. Entonces luego miramos atrás y decimos, oh, en verdad, no fue bueno estar fuera del Señor. ¿Cierto? Y nunca es bueno estar siendo independientes de Dios, del gobierno que Dios tiene para nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros hemos cometido ciertos errores que nos han mostrado que estando fuera del Señor es lo peor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tomamos nuestras propias decisiones basado en nuestra situación, en nuestra forma natural de pensar, sin pedirle dirección al Señor. Cuando nosotros decidimos independientemente de Dios, es cuando nosotros estamos retrocediendo, estamos cediendo terreno, un terreno fértil para que la mentira de Satanás tenga donde obrar. Amén. Entonces, Satanás vino a mostrarle la independencia de Dios a Adán y Eva, y ellos creyeron. Luego comieron y se alimentaron de esta mentira y fueron apartados. Y dice la palabra, en ese tiempo lo hemos conversado, ¿cierto? En la casa de iglesia. En ese tiempo, Adán tenía, no me acuerdo, 900 años creo. No me acuerdo bien. Es que lo leí y se me olvidó anotarlo. Pero Adán tenía una edad, yo creo que había sido creado sin un límite de edad, pero a causa de desobedecer y de escuchar la mentira, sus años fueron acortados, ¿cierto? Entonces murió espiritualmente y entró en condenación. Y eso es lo que Satanás viene a provocar en nosotros con la mentira, tergiversar, a decirnos, no, si tú tranquilo, no te va a pasar nada fuera del Señor. Pero nosotros, por el contrario, lo único que estamos haciendo cuando prestamos oído es ser tierra fértil para que Satanás gobierne en nuestras vidas o tenga influencia en nuestras vidas. ¿Cuántas áreas de nuestras vidas no están siendo cedidas al Señor? Entonces son tierra fértil para que Satanás pueda influenciar, para que Satanás pueda mentirnos, ¿sí? Se volvieron esclavos del pecado cuando decidieron independizarse de Dios, ¿sí? La palabra dice en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros cuando no estamos en el Señor, sabiendo que tenemos que estar en Él, que buscar, que comer del Señor, sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, o hacemos algo que al Señor no le agrada, que no está alineado conforme al propósito de Dios, eso es contado como pecado y por lo tanto somos esclavos del pecado, ¿sí? Entonces, fuera del Señor no hay libertad. La única libertad es estar en Cristo, estar siendo gobernados por Él. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
pero vino Cristo a hacernos libres de esta independencia, ¿cierto? De esta independencia, de esta libertad, entre comillas, que es una libertad que promete todo, promete lo mejor, el porvenir, promete tu futuro, un futuro esplendor para tu vida. Pero por el contrario, lo único que hace es esclavizarnos a una mentira, a seguir siendo alimentados por una mentira, por el árbol equivocado. Amén. Entonces, la independencia prometió libertad, pero entregó esclavitud. Al final fue eso. ¿Sí? La palabra también nos enseña, y lo hemos leído antes, ¿cierto? En la parábola del sembrador, habla de que hubo una semilla que no dio fruto. ¿Por qué? Porque la mentira de la riqueza, el engaño de la riqueza, no permitió que diera fruto. Y así, un sinfín de otros versos que nos hablan acerca del engaño, el engaño de la riqueza. La palabra nos enseña que la semilla no dio fruto porque hubo un engaño que le quitó la palabra. Que la palabra no pudo ser fructífera en una tierra donde estaba escuchando el engaño de Satanás. Amén. El que fue sembrado entre espinos, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y la hicieron infructuosa. Entonces, hay muchas cosas que están viniendo para que nosotros nos demos fruto, para que tú y yo nos demos fruto, para que la palabra que tú y yo escuchamos y atesoramos en nuestro corazón, ¿cierto? Y la recibimos, nos dé fruto. Satanás no quiere que la palabra del Señor dé fruto dentro de ti. Entonces viene y siembra una mentira. Siembra una mentira y te dice, no, así no va a pasar nada. Tú dale nomás. Tú sigue como estabas y estabas súper bien, ¿cierto? Pero siempre el pecado es así. Siempre Satanás nos envuelve de esa forma. Siempre Satanás nos muestra algo que no es. Entonces, en el huerto del Edén, Adán y Eva comieron del fruto prohibido porque tenía apariencia de ser algo bueno. Entonces, siempre la mentira te muestra que es algo bueno, pero por el contrario, lo que te ofrece es esclavitud. Amén. Amén. Es como, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno está conversando con alguien y una conversación así como muy interesante y viene alguien y se pone enfrente y es como que tú perdiste la comunicación. Y lo mismo pasa, Satanás hace lo mismo con nosotros. Se pone en medio con una mentira y comienza a hacer ese tipo de máscara que te pone y que lo único que te hace ver es lo que tú estás escuchando de Satanás, lo que tú estás escuchando del sistema, lo que tú estás escuchando de la carne, de tu justicia natural, de tu justicia, que en muchas oportunidades nuestra justicia no está siendo sometida al Señor. Entonces todo esto tiene que ver con una persona que lo único que quiere hacer es apartarnos del propósito del Señor y del disfrute de Cristo. Nosotros, tú y yo, tenemos herencia en Cristo. Y la herencia es una herencia que se nos entregó para disfrutar en este tiempo. Ahora, en este tiempo. Entonces, si no estamos disfrutando, algo está pasando. Algo se está poniendo entre medio, ¿cierto? Algo está ahí, en medio y no lo podemos ver. O no lo podemos ver de una forma como que estamos perdiendo esa conexión. Pero es porque nosotros estamos escuchando o nos estamos alimentando de algo completamente equivocado. No tenemos que perder esa comunión que tenemos con el Señor a causa de estar escuchando algo equivocado. ¿Cierto? Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros escuchamos una mentira o prestamos atención a algo que no edifica nuestras vidas. La mentira se pone distintas máscaras para que cada uno de nosotros miremos en otra dirección. En otra dirección y no a Cristo. Y caminemos y alcancemos independencia, riqueza, recurso, todo. Todo te lo muestra como algo más importante que alcanzar a Cristo. Todo se te muestra como más importante que tener un trabajo mejor o tener esto mejor. Pero cuando nosotros
somos gobernados por el Señor, Él se encarga de suplir todo. Porque Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? La palabra del Señor nos muestra eso. Y todo el resto será añadido. O sea, tú no vas a tener necesidad si nosotros buscamos al Señor primero, porque Él se va a hacer cargo. Entonces, no importa, ¿cierto? No importa la máscara que Satanás esté poniendo frente a ti para que tú distraigas tu mirada. No importa lo que vaya a ocurrir. Porque no es más importante de lo que el Señor está haciendo contigo. Nada puede ser más importante, nada puede ocupar el lugar del Señor en nuestras vidas. Entonces, por mucho tiempo hemos estado arrastrando cosas que están ahí y que lo único que está haciendo peso muerto para que no alcancemos al Señor. Está haciendo que nosotros escuchemos otra sintonía y que perdamos esta conexión, esta comunión que tenemos con el Señor. Esta comunión es permanente, pero depende de nosotros si disfrutamos de ella o no. ¿Sí? Si escuchamos el mensaje correcto. Entonces, como les decía antes, no, es que quiero lograr mi propia independencia. Eso se escucha mucho decir. No, es que yo quiero ser independiente. Una pyme. No está mal tener una pyme, pero si te roba el tiempo, yo entiendo que el Señor suple nuestras necesidades. Y no me voy a envolver en algo que va a ocupar mi tiempo. Un tiempo que yo lo tengo consagrado al Señor, un tiempo que yo lo dispongo para el Señor. Una agenda que ya está siendo ordenada por el Señor, yo no puedo disponerla para que otra cosa ocupe ese tiempo, ocupe esa agenda, para que sea más importante que lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces, por eso le decía, Satanás se pone muchas máscaras para hacerte volver tu dirección, tu vida, tu mirada, tu vista, tu objetivo en otra cosa, para que tú te posiciones en una posición totalmente distinta. Satanás te quiere siempre hacer ver que tú no eres capaz. No, si tú no eres capaz. No, es que cómo va a agradar al Señor así como tú estás. ¿Te das cuenta? Es que Satanás nos muestra todo como no es. Te muestra una realidad totalmente distinta. De hecho, yo he escuchado personas que han dicho, no, es que si yo tengo esto voy a servir mejor al Señor. Y su vida la han entregado por esto y al final pasan los años, pasa el tiempo y era una excusa más, no después de este tiempo, cuando esté bien o cuando termine de estudiar o cuando termine esto, cuando termine lo otro. ¿Te das cuenta? Y todo es una excusa perfecta para que el Señor quede desplazado, y lo que el Señor quiere hacer con nosotros quede en segundo plano. Entonces, Satanás siempre, la mentira siempre se está poniendo una máscara distinta para que nosotros nos fijemos en ella. Jesús, cuando fue llevado al desierto, después de ayunar, ¿cierto? Fue llevado al desierto para ser tentado. Y lo único que el Señor hizo, la mentira, le cerró la boca a la mentira con una verdad. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a escuchar y a recibir la verdad de la palabra del Señor, ninguna mentira nos va a apartar. Ninguna mentira va a tener lugar en nosotros. Ninguna mentira va a tener lugar en nuestra mente, en nuestro corazón. Ninguna mentira va a ser más importante, ¿cierto?, que la verdad de la palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús estaba ahí en el desierto y fue tentado, pero él con la verdad de la palabra le cayó la boca a Satanás. Satanás, ¿qué hizo? Tergiversó. Le mostró desde otro punto de vista la palabra. Entonces, le mintió. Y bien vino el Señor y le dijo, esto pasa, esto es, el Señor es el que triunfó a través de la palabra, diciendo la verdad, expresándose él mismo. La palabra nos enseña
y dice que el único camino para llegar a Dios es el Señor. Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él siempre es la verdad. Siempre es la verdad. Y la verdad tiene que ser nuestro alimento. Cristo tiene que ser nuestro alimento diario. Amén. Entonces Satanás lo tentó y el Señor vino y le declaró la verdad. Y con eso Satanás se fue, lo dejó. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Cuando viene una mentira, tenemos que declarar la verdad en la palabra. Cuando Satanás te dice una mentira, nosotros tenemos que decir una verdad y declarar lo que la palabra del Señor dice. Entonces Satanás te dice: sé independiente de Dios y no te va a pasar nada. Es una mentira. Yo decido no escucharla. Y se acaba, porque Satanás no tiene nada más que decir. Porque la palabra del Señor dice que nada podemos hacer si no permanecemos en el Señor. ¿Cierto? La vid verdadera, nosotros estamos en la vid. Y si nosotros permanecemos, el Señor va a dar fruto. Ese fruto es Cristo en nosotros manifestado. Amén. Entonces el Señor siempre responde con una verdad revelada que viene sobre nosotros. Y es el tiempo de que tú y yo, de que cada uno de nosotros comencemos a recibir la palabra del Señor y abrazarnos a ella, para que ninguna situación nos aparte de la verdad de Cristo. Sabemos que hay una verdad sensorial y hay una verdad revelada a través de la palabra, ¿cierto? La verdad sensorial siempre está diciéndonos lo que el sistema, lo que nuestros 5 sentidos ven, lo que la vida carnal, natural puede ver. Pero nuestra posición está en Cristo, en la verdad de la palabra. Y esa tiene que ser siempre nuestra dirección. Si nosotros comemos la verdad de la palabra, si nosotros comemos a Cristo, si nosotros estamos acostumbrados a la palabra del Señor, no vamos a ser susceptibles a la mentira. No vamos a caer fácilmente en una mentira, en un error, sino que nuestro alimento, si es la verdad, siempre la verdad va a estar en nuestros labios para que el Espíritu Santo nos recuerde y nos siga hablando. Dice la palabra en Juan 8: y conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Libres de la verdad sensorial, libres del sistema, libres de las cosas que están fuera del Señor y que nos están diciendo totalmente lo contrario y que se oponen a la palabra del Señor. Dice en Juan 8 también: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. La verdad nos hace libres. Cristo nos hace libres. Amén. Nos hace libres de nuestros 5 sentidos, de la realidad de los 5 sentidos. Porque nosotros estamos en otra realidad. Estamos posicionados en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. Esa es nuestra posición. ¿Cierto? ¿Te acuerdas de cuando estaba Lázaro en la tumba y vino el Señor? Marta le dijo, con su verdad sensorial, le dijo: oye, pero lleva 4 días, está hediondo ya, ¿cómo lo vaya a ir a resucitar? Estaba posicionada en su verdad sensorial, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros en muchas oportunidades decimos: no, si no hay solución, no, si esto no tiene vuelta. Nosotros decimos lo mismo, pero el Señor dice totalmente lo contrario. El Señor es un hacedor de milagros. Su vida, su forma natural de actuar es hacer milagros en nuestras vidas, solucionarnos muchos problemas. Porque cuando nosotros permitimos que Él gobierne, Él se encarga de conducirnos en la dirección correcta, ¿cierto? Entonces Marta le dijo: oye, pero si ya hiede, ya está hediondo el cuerpito ya. Pero el Señor vino y declaró y le dijo: Lázaro, ven y sal fuera. Y así mismo necesita el Señor hacer con nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: permitir que el Señor nos hable y escuchar su voz y hacer lo que el Señor nos dice, no escuchar nada más. Amén. Y le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces el Señor siempre nos dice eso. Siempre el Señor nos está diciendo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O
Solo cree. Solo dispón tu vida y el Señor va a hacer. Si estamos muertos en delitos y en pecado, Él ya lo hizo. Él ya nos dio vida. Él ya nos posicionó en una vida vencedora. A través de Él nosotros somos libres. Amén. No podemos estar yendo por la vida escuchando cualquier tipo de mentira. Porque eso nos va a distraer. Porque eso nos va a apartar del disfrute que nosotros tenemos en Cristo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El gobierno del Señor, el gobierno del Padre, el reino de Dios se establece en nosotros a partir de una vida impartida, a través de la vida de Cristo, a través de su verdad, a través de la verdad de la palabra. Es ahí donde nosotros tenemos que permitir que el Señor obre. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestro tiempo. Amén. No en las situaciones, no es lo que el sistema nos dice, no es lo que nosotros pensamos que puede llegar a ser la mejor decisión, sino lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Sabemos, hemos leído también el hijo pródigo en Lucas 15, ¿cierto? Él escuchó, ¡uy, qué bonito tiene que ser estar por allá y disfrutar como ellos lo hacen! Y a lo mejor dijo, oye, yo quiero tener esa libertad que los otros tienen. Y a veces pensamos igual. Y a veces pensamos lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra vista no está puesta en el blanco perfecto que es Cristo. Porque nuestra mirada está posicionada en la mentira de Satanás, que se pone una máscara que es agradable a los ojos, agradable a nuestra vista natural, agradable a una vida que no está siendo gobernada por el Señor. Todos nosotros vivimos esto a diario. Y todos nosotros, en cierto grado, cedemos, ¿cierto? O negociamos con este tipo de situaciones. Pero es tiempo de que ya nosotros comencemos a tomar decisiones importantes y a establecer y a determinar en nuestras vidas, no apartarnos de lo que la palabra del Señor dice. El hijo pródigo estaba perdido, estaba sin salvación, había gastado todos los recursos, toda la herencia que él pidió, ¿sí?, que no le correspondía, y él la gastó, ¿cierto? Estaba sin ningún tipo de solución. Pero dijo, lo único que, porque le dio hambre, ¿cierto? Le dio hambre, y dijo, oh, hasta esos cerdos están comiendo algarrobas, dijo. Yo voy a volver a la casa de mi padre, por último para ser un jornalero y poder comer algo. Pero el Señor vino, ¿cierto? Su padre vino y lo abrazó y corrió sobre él y lo abrazó y lo restituyó, lo restauró, le restauró autoridad, le cambió el vestido, lo hizo bañar, disfrutó con él, ¿cierto? Entonces, eso es lo que el Señor hace con nosotros. Cuando nosotros nos volvemos a Él, lo único que Él hace es venir y correr y abrazarnos y darnos el mejor vestido, ponernos un anillo, cambiarnos el calzado y hacer fiesta con nosotros. Porque eso es lo que el Señor nos entregó, ¿sí? Nos da una dignidad, nos da dignidad después de estar fuera del Señor, nos da dignidad, nos da justicia. Con el anillo nos entrega autoridad y pertenencia, tenemos una identidad distinta, ¿cierto? Tenemos una identidad de hijo, una identidad de disfrute, porque en el Señor eso es lo que tenemos, disfrute, nada más. El Señor vino a nosotros para impartirse y ser uno con nosotros, para disfrutarlo a Él, para vivir su vida, para tener libertad, para ser justificado, para manifestar su vida a través de cada uno de nosotros, para ser establecido en su reino, en su verdad, en la verdad de la palabra. El Padre dijo, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo pródigo despertó a la verdad de la palabra del Señor, porque fue restituido, porque fue restaurado. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿cierto? Nos restituye y tenemos que despertar a la verdad de la palabra del Señor para escuchar, para comer la verdad de la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor vino con ese propósito para ser conformados a su imagen, ¿cierto? Para ser conformados a su imagen. Él nos escogió, Él pagó el precio que nadie más podía pagar para que disfrutemos una vida distinta en Él y Él obre en cada uno de nosotros. La mentira es corrompida a través de la verdad de la palabra del Señor. Amén.
Y el Señor nos ha restituido, nos ha restaurado, nos ha dado una identidad y nos ha posicionado en su vida para que escuchemos su verdad, no para que nuestra vida esté escuchando cualquier cosa que viene, cualquier corriente de ideas, de pensamiento que viene, que escuchamos, que la gente dice. No, tenemos que establecernos en la verdad de la palabra, en lo que el Señor ya te dijo, en lo que el Señor ya te dijo. Esa es nuestra posición, en lo que el Señor va a comenzar a hacer, aún más todavía. Esa es la visión que no tenemos que perder, la verdad de la palabra del Señor. Todo el resto no es importante, todo el resto no es verdad, no es una libertad. Lo único que muestra libertad y luego finalmente esclavitud es la mentira de Satanás. Tenemos que estar despiertos a la verdad de la palabra y comenzar a funcionar conforme a lo que el Señor nos dice, conforme a lo que el Señor ya hizo con nosotros. Amén. Bien, te quiero invitar a que oremos al Señor y que podamos, en muchas oportunidades, ¿cierto? Les comento esto, es necesario que nos arrepintamos de escuchar mentiras y volvernos a la verdad del Señor, para que solo Él sea el que hable y solo a Él sea el que escuchemos y solo a Él sea el que dirija nuestras vidas. La palabra del Señor en Juan 15 dice: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si nosotros permanecemos en su palabra, siempre vamos a estar limpios y libres de la mentira. Amén. Oramos al Señor. Papá hermoso, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque con tu verdad, con la verdad de tu palabra, tú nos hiciste libres, Señor, de la mentira de Satanás. Nos hiciste libres del sistema. Nos hiciste libres de nosotros mismos, de nuestra propia justicia, de nuestra propia forma de pensar. Señor, tú nos reconcilias contigo, nos unes contigo para permanecer en tu verdad. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, nos arrepentimos de escuchar, Señor, de escuchar la mentira de Satanás, de escuchar por mucho tiempo una sintonía distinta a lo que tu voz nos ha estado diciendo por mucho tiempo, Señor. En el nombre de Jesús nos arrepentimos. Una vez más, Señor, nos arrepentimos y nos volvemos a ti. Nos determinamos a escucharte solo a ti. A que no importa lo que esté ocurriendo en nuestras vidas, en cierta área de nuestras vidas, Señor, nos determinamos a escucharte a ti, a abrirnos, Señor, a la verdad de tu palabra, para que tu justicia, Señor, para que tu reino sea establecido en nosotros, en cada situación en la que estemos viviendo. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestro interior hasta lo más íntimo, Señor. Tú conoces lo que estamos viviendo, lo que hemos pasado. Tú, Señor, tú conoces todo de nosotros. Nada te podemos ocultar a ti. Señor, hoy ven sobre nuestras vidas y saca de nosotros, Señor, todo tipo de mentira que ha sido establecida, que se ha arraigado en nuestra mente, en nuestros corazones, en la vida de la iglesia, Rey. En el nombre de Jesús, gobierna hoy, Señor, y destruye, quebranta todo tipo de mentira, todo tipo de impronta que nos aparta del disfrute, Señor, que nos aparta de tu verdad, que nos aparta de tu reino, que nos aparta, Señor, del propósito que tú tienes. Dile: Señor, yo en el nombre de Jesús me determino, Señor, por tu vida, en tus fuerzas, en tu perfecta voluntad, me determino a escuchar tu palabra, a recibir tu verdad, para que tu verdad me siga haciendo libre de la esclavitud, de la mentira de Satanás, de la influencia de Satanás, de la influencia del sistema, de mis malas decisiones, de todo lo que yo he escuchado por mucho tiempo, Señor. Que todo sea quebrantado dentro de nosotros para solamente escuchar lo que tú tienes que decir, Señor. Para solo escuchar lo que tú tienes que decir, Rey. No te quedes callado, háblale al Señor. Dile: Señor, necesito que seas tú el que habla mi vida y que tú dirijas mi vida y todo mi ser, que tú modifiques mi forma de pensar, que tú, Señor, moldees mi carácter, mi vida interior.
Dile, Señor, estoy cansado de caer en el mismo error, de tener la misma situación, de tropezarme con lo mismo, Señor, desde mi interior. Comienza tú, Señor, a hacer desde mi interior, desde lo más interno de mi vida, a cambiar, a quebrantar, a romper todo lo que está aún ahí y que necesita ser quebrantado para recibir tu palabra, para gozarme en tu palabra, para amar tu palabra, para regocijarme en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sobre la vida de la iglesia tu libertad, esa palabra que trae libertad y que nos hizo limpios, Señor, de todo tipo de mentira, de todo tipo de falsedad, de todo tipo de influencia que Satanás por mucho tiempo ha venido instaurando en nosotros, en nuestra forma de pensar. En el nombre de Jesús renunciamos a la mentira de Satanás, a lo que Satanás nos ha mostrado por mucho tiempo. Renunciamos a toda mentira que no proviene de ti, de tu reino, Señor, que proviene de Satanás, que ha sido mentiroso desde el inicio. Señor, nos apartamos de la mentira y nos abrimos, Señor, a la verdad de tu palabra en el nombre de Jesús, para que tu palabra abra camino dentro de nosotros y nuestra vida por completo sea gobernada por ti, Señor, por lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, tú eres la verdad, Señor, tú eres la verdad. Tú nos hiciste libre para que tú seas nuestra única comida, nuestro único alimento, nuestra única voz, la única voz que escuchemos, Señor. En el nombre de Jesús nos dijiste tú, yo soy el camino y la verdad.